Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a las lecturas correspondientes al día de hoy, martes 3 de febrero del año 2026. Como siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que nuestra Madre, la Santísima Virgen María, interceda por nosotros en todo momento. Digamos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura del segundo libro del profeta Samuel, capítulo 18, versículos del 9 al 10, del 14 al 24 y 25. En aquellos días, después de haber sido derrotado por los hombres de David, Absalón, su hijo, se dio a la fuga. Iba montado en una mula y al meterse la mula bajo las ramas de una frondosa encina, Absalón se le atoró la cabeza entre las ramas y se quedó colgando en el aire, y la mula salió corriendo. Uno de los soldados lo vio y le fue a avisar a Joab. Acabó de ver a Absalón colgado de una encina. Joab se acercó a donde estaba Absalón, tomó 3 flechas en la mano y se las clavó en el corazón. Mientras tanto, David estaba en Jerusalén, sentado a las puertas de la ciudad. El centinela instalado en el mirador que estaba encima de la puerta de la muralla, levantó la vista y vio a un hombre venía corriendo solo. Le gritó al rey para avisarle. El rey le contestó: si viene solo es señal de que trae buenas noticias. Déjalo pasar. Tú quédate allí. El centinela lo dejó pasar y permaneció en su puesto. El hombre que venía corriendo, que era un etíope, llegó a donde estaba David y le dijo: le traigo buenas noticias a mi señor, el rey. Dios te ha hecho justicia hoy, librándote de los que se habían rebelado contra ti. El rey le preguntó: pero mi hijo Absalón, ¿está bien? Respondió el etíope: que acaben con él todos tus enemigos y todos los que se rebelen contra mi señor el rey. Entonces el rey se estremeció, subió al mirador que está encima de la puerta de la ciudad y rompió a llorar diciendo: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Absalón, hijo mío. Le avisaron entonces a Joab que el rey estaba inconsolable por la muerte de Absalón. Por eso, aquella victoria se convirtió en día de duelo para todo el ejército. Cuando se enteraron de que el rey estaba inconsolable por la muerte de su hijo, por ello las tropas entraron en la ciudad furtivamente, como entra avergonzado un ejército que ha huido de la batalla. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 85 respondemos: protege, Señor, porque te amo. Presta, Señor, oídos a mi súplica, pues soy un pobre lleno de desdichas. Protégeme, Señor, porque te amo. Salva a tu pueblo, salva a tu siervo que en ti confía. Protégeme, Señor, porque te amo. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío. Todo el día y ya a ti, Señor, levanto el alma llena de este siervo tuyo de alegría. Protégeme, Señor, porque te amo. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronto. Protégeme, Señor, porque te amo.
Aleluya, aleluya. Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Aleluya, aleluya. Hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús regresó a la barca al otro lado del lago. Se quedó en la orilla y ahí se reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ve a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y ya había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada, temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: oye niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la acción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Digamos: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo de actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficaz para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar
y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, regálanos tus 7 dones para que podamos ser esos hijos que puedan retener tu palabra y que la podamos poner en práctica en todo momento de nuestra vida. Queridos hermanos, pues sean bienvenidos a la meditación del Santo Evangelio, lecturas bastante grandes, pero de un gran contenido. Si nosotros les ponemos la atención necesaria, vamos a entender el mensaje. Que el Espíritu Santo nos regale su luz para que podamos nosotros interpretar esta, esta palabra de Dios y este momento de meditación. Vemos la palabra de Dios en el libro del profeta Samuel, en la primera lectura, donde nos narra el momento que Absalón, el hijo del rey David, se había rebelado contra su papá, contra su padre David, y el fin de él fue el haber sido muerto, el haber llegado sus últimos días, estar en contra de su padre. Dice que el ejército y la gente que rodeaba a David se vistió de luto, se rasgaron las vestiduras, dice, porque reconocían que Absalón era hijo del rey David, aunque se había rebelado. Pero nosotros vemos que hay cosas que nosotros tenemos que aceptarlas con naturalidad. Por ejemplo, aquí se ve que a David le dolió el haber perdido a su hijo, pero Dios ya le había dado muestras del amor que le tenía, ya le había dado muestras de que él iba a ser un buen rey y una buena persona. Y ya lo hemos estado viendo siempre en el libro de Samuel, en el primer libro y en el segundo libro, donde nos narran todas estas historias. Nosotros nos quedamos con el duelo que guardó el pueblo de Israel por la pérdida de este hijo del rey. Entonces nosotros podemos sacar de esta palabra de Dios que Dios permite que estas cosas sucedan para bien de nosotros. Porque Absalón había tenido la idea de destronar a su padre a como diera lugar de su trono. Él se fue a meter con personas que solo buscaban meter cizaña al gobierno de David. Se fue a meter con personas que eran hechiceros, dice, eran brujos, para poder vencer a David. Entonces, nuestra enseñanza el día de hoy es tener siempre, siempre la confianza en Dios, porque Él sabrá librarnos de nuestros enemigos. Ya hemos escuchado que David, un hombre de un corazón especial ante los ojos de Dios. El Salmo nos dice algo bonito. Protégeme, Señor, porque te amo. Cuánto amor podemos darle nosotros al Señor para pedir esa protección. Sabemos que el Señor está siempre sobre todas las cosas y que siempre está viendo a sus hijos, pero si nosotros nos alejamos de Él,
¿Cómo, con qué cara vamos a pedirle al Señor que nos proteja si estamos actuando mal? Precisamente eso fue lo que pasó con Absalón. Este hombre, siendo hijo del rey, pero actuaba mal ante los ojos de Dios. Protégeme, Señor, porque te amo. Pues no sé qué tanto podrá salir de nuestro corazón esas palabras de te amo, si nosotros cumplimos verdaderamente ese mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y amarlo con nuestros pensamientos, con nuestra alma, con nuestra vida. Total, si cumplimos esto, podemos pedir la protección de Dios. El Santo Evangelio hoy nos narra milagros, dos milagros que nos tiene que ubicar a nosotros también. ¿Quiénes somos nosotros? Nos tiene que ubicar, ver si nosotros buscamos el milagro o solamente lo esperamos. Porque imagínense, eh, dice que se acercó a Jesús uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Imagínense, era jefe de una sinagoga donde se reunían judíos y los judíos querían matar a Jesús. ¿Cómo es esto que la misma necesidad nos hace acercarnos a Jesús? Nos hace acercarnos al Maestro. Ayer decíamos que eh, hasta que uno tiene el agua hasta el cuello, uno se da cuenta de que hay alguien que lo puede sacar del problema a uno. Pero veamos nosotros que todos necesitamos de un milagro, todos, ya sea por salud, por economía, por viaje, por lo que usted quiera, pero necesitamos del milagro de Jesús. Pero veamos esto, dice que tanta gente que tocaba a Jesús, tanta gente que lo seguía y que dice que lo apretujaba, dice era una multitud. Y dice la escritura que Jesús sintió que una fuerza salió de él. Esta fuerza es la que nosotros andamos buscando siempre. Tenemos que buscarla de alguna o de otra manera, buscando a Jesús. Él preguntaba, ¿quién me ha tocado? Por la fuerza que había sentido él que salió de él, el milagro que él había hecho. ¿Cuál fue la diferencia de esta mujer entre su milagro y el milagro de Jairo? Veamos cómo lo podemos diferenciar. Ella sabía, ella sabía quién era Jesús, pero dice que gastó su fortuna en médicos y en muchas otras cosas. No sabemos qué cosas fueron esas que a la mujer gastó todo su dinero. Pudo haber sido con brujos, con hechiceros, con toda eso malo que hay en el mundo. Porque bien se ha oído un refrán que dicen, ¿verdad? Mucha gente dice, yo sigo a Jesús, pero tengo que tener a un plan B si no funciona. Qué triste es escuchar eso. Am, en una oportunidad, eh, unas personas
varios hermanos estaban luchando con uno de sus familiares en un hospital. Estaban luchando para ver si los médicos lograban salvar al hombre este. Y la gente pues corría de un lado a otro, eh, buscando en qué ayudaban para poder salvarle la vida al hombre. Mientras que otra de la misma familia buscando eh, hechiceros, buscando quién les podía ayudar para salvar a su hermano, a sus familiares. Qué triste, porque pusieron la fe en, en el mal, en lugar de ponerse a orar y de ponerse a trabajar junto con la demás familia para luchar por este hermano. Pero veamos la manera de cómo esta mujer nos enseña a que hay gente que todavía hace esas cosas, todavía se equivoca, tienen tapado con un velo para no identificar verdaderamente que el milagro solamente Dios lo hace, solamente Jesús, por obra del Espíritu Santo, hace los milagros. Pero de veras es triste cuando uno ve, cuando uno escucha que hay mucha gente que hace eso, que dice que tienen un plan B por si Jesús no actúa cuando ellos quieran. Qué triste. Y pues reflexión para que no caigamos en esta trampa del demonio, esta trampa que siempre nos lleva a la perdición. Bueno, este fue un relato de algo que, que yo vi, que yo vi de de unas personas en el hospital. Entonces esta mujer dice que había gastado toda su fortuna y pues, como siempre, nosotros dejamos a Jesús de último. Que vamos para acá, que hacemos esto, que preguntamos esto, que tomamos esto, que no me... A Jesús lo dejamos de último. Y eso fue lo que pasó con la mujer. Pero la diferencia fue que esta mujer sí se acercó a Jesús con la fe de que Él lo iba a sanar. Entonces, pues, esa es la diferencia. Esa es totalmente la diferencia. Eh, Jesús preguntaba quién la había tocado y la mujer eh, se tuvo que levantar y decir que a ella fue a quien la había sanado Jesús. Jesús preguntaba para que la persona reconociera su milagro, que reconociera que Jesús había hecho ese milagro, no otra persona, sino la persona de Jesús. Dice, 12 años padeciendo el flujo hemorrágico. Y dice que en ese momento sintió ella que se terminó esa enfermedad, ese malestar. Qué alegre, ¿verdad? Cuando nosotros ponemos la confianza en Jesús. Cuando ponemos la confianza y ponemos en las manos de Jesús todas las cosas. Porque realmente, pues nosotros ya hemos hablado de que somos gente que solo esperamos el milagro. Pero la mujer esta nos dio una pequeña muestra de cómo podemos obtener el milagro, poniéndolo todo en, ahí sí que la confianza en las manos del Señor. No sabemos si la mujer siguió a Jesús después,
Pero de lo que sí sabemos de que la mujer sí conocía a Jesús y sabía de sus milagros. Bueno, vamos a ver ahora a Jairo. Jairo, que es el jefe de la sinagoga, y que Jairo significa, dice, el iluminado. Hasta su nombre era un nombre muy especial. Perdón. Jairo estaba allí en el momento cuando la hemorroísa sanó. Él estaba viendo los milagros que Jesús hacía. Pero ¿por qué solo nos narra la escritura que la mujer y Jairo? Porque Jesús ve el corazón de cada uno y ve que estas dos personas en su corazón estaba ardiendo de fe en Jesús. Ya hablamos de que la hemorroísa se sanó con solo tocar el borde del manto de Jesús. Qué especial, ¿verdad? Qué fe grande la que tenía esta mujer. Pero Jairo estaba viendo lo que estaba sucediendo. Entonces Jairo dice que cuando sucedieron esto, dice que Jairo se humilló ante Jesús. Dice la escritura, se postró ante Jesús. Eh, Dice, se echó a los pies de Jesús y le suplicaba con insistencia, mi hija está agonizando. ¿Qué, qué haríamos nosotros en estos casos? Un padre es capaz de dar la vida por los hijos y de buscar verdaderamente el milagro de Jesús. Un padre y una madre, un hijo está enfermo, no pueden dejar de orar. Esta oración es constante, esta oración tiene que ser siempre, porque de esa manera se mirarán los milagros de Jesús. Pero si somos solo de aquellos de oportunidad, de que solo queremos ver el milagro y se acabó, pues alejados de Jesús, ya me hizo el milagro, pues que ya estuvo y qué me importa. Pero no, tenemos que ser agradecidos con el Señor porque nos ha regalado milagro diario, milagro diario. Este hombre dice que se postró, dice, le suplicaba con insistencia, mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Y dice que Jesús se fue con él, se fue con él. Eh, Jairo miraba lo que estaba sucediendo y su fe aumentaba, sabiendo de que Jesús ya había hecho ese milagro y que iba a hacer el milagro de curar a su hija. Esa era la fe que mantenía a Jairo fuerte. Pero nosotros, ¿qué? ¿Cuál fe es la que tenemos? Si ahí sí que nos derrumbamos con un pequeño problema que tengamos. Dice el Señor, ya hemos escuchado, si tuvieras fe como la semilla de mostaza, que es la semilla más pequeña, pero que cuando brota y crece, se vuelve grande, dice. Y con esa fe podríamos decirle a esa montaña, muévete y vete al lago, cúrate, y podríamos sanar nosotros, pero no nos alcanza la fe. Pero la fe que tengamos, que en Jesús pongamos nuestra fe, solo digámosle a Jesús, Señor, tengo fe, pero auméntala. Eso es diariamente en las manos del Señor. Dice que los, los discípulos, todavía bien enojados, le contestaron, estás viendo que cómo te empuja la gente y todavía preguntas. Los discípulos bien enojados también ahí con Jesús,
porque él preguntaba de esa manera, pero él sabía, él es Dios, sabía cómo él estaba actuando en ese momento. Entonces, nosotros no nos podemos quedar con los milagros. Tenemos que darlos a conocer para dar gloria a Dios por todo lo que nos regala. El abrir nuestros ojos diariamente, ese es un milagro diario. El poder ver a nuestra familia, el poder ver las maravillas que Él creó, ese es un milagro diario. El alimento que diario nos da, la salud que nos da, el aire, el sol, todo es un milagro patente que el Señor nos da. Agradezcámosle día a día todo lo que nos regala, porque sabemos y entendemos que ese es un milagro diario. Muchos se han puesto a comparar el aire que nosotros respiramos con el aire que nos proporcionan artificial. ¿Cuánto nosotros estamos absorbiendo de aire diario? Y todo es gratuito. Cuando un tamo de oxígeno que se lo ponen a los enfermos que necesitan, cuesta mucho dinero. Entonces, ¿cuánto nosotros estamos absorbiendo? ¿Cuánto nos costaría el comprar ese oxígeno, ese aire que nosotros inhalamos? Vean, hermanos, Jesús es bondadoso con nosotros en todo momento. Bueno, dice que todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados, dice, llegaron para decirle que ya no lo molestara a Jesús, porque ya la niña, dice, estaba muerta, ya se había muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Dijo. Y, pero Jairo estaba ahí dentro de ellos, estaba viendo las cosas que Jesús hacía. Y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa palabra? No teman. Yo estoy con ustedes. Y esa palabra se la dijo, no temas, basta con que tengas fe. Hablábamos de que la fe no la podemos comprar. No podemos comprarla en la tienda de la esquina, no podemos comprarla en el supermercado, no. Esa fe está aquí en nosotros, pero la tenemos que hacer crecer. Los sacramentos, Dios nos comunica su vida en los sacramentos. En los sacramentos nos enseña la fe y en los sacramentos nos enseña a aumentar nuestra fe. Vamos a la confesión, la fe. Tenemos que nosotros aumentarla. Recibimos el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo, aumenta nuestra fe diariamente. Y así es todos los sacramentos. Si los analizamos, ellos nos comunican la vida de Jesús, nos aumentan la fe y nos enseñan la fe. Pero dice que toda la gente se burlaba de Jesús porque él había dicho, la niña está dormida. Pero ya le había dicho a Jairo, ten fe. Y fe era la que tenía Jairo porque ya había visto el milagro que había realizado Jesús. Entonces, dice que no permitió que más gente lo acompañaran, sino solo Pedro, Santiago y Juan. Y los dos padres que estaban en la casa. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Mucha gente, esto es lo que hace. Cuando alguien se muere, alguien fallece, empiezan a dar de alaridos, empiezan a hacer alboroto, eh, empiezan a llorar, a escandalizarse más bien allí. Pero pues algo
Algo les pasará por eso, pues, porque no, esa no es fe. Porque qué bueno que entendiéramos que nosotros, para poder alcanzar la vida eterna, tenemos que pasar por ese momento. Dice que, dijo Jesús, ¿qué significa esto? Que vio a tanta gente llorando, alborotada, con alaridos, dice. Me llama la atención esto que dice el Señor, alaridos. La niña no está muerta, dice, está dormida. Esto fue lo que dijo Jesús. Entonces Jesús dice, echó fuera a la gente. Yo me imagino que dijo Jesús, saquen a esta gente no tiene fe, no tienen nada que estar haciendo aquí, gente chismosa, porque le decían y se burlaban de Jesús, se burlaban. Solo se quedó con quienes tenían fe. La tomó, dice, cuando entró, la tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, niña, levántate. Dice que la niña tenía 12 años y recordemos que 12 años padecía de flujo la hemorroísa. Se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Miren, qué milagros los que el Señor hace. Primero sanar a alguien que tenía años de sufrir. Y esta niña, poco tiempo, pero de estar sin vida. Pero Jesús la sanó, Jesús la liberó, Jesús le dio vida nuevamente. ¿Por qué? Por fe, la fe de Jairo, la fe que tenía Jairo. Jesús les ordenó severamente que no se lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Cada vez que nosotros escuchamos, denle de comer, es algo importante, porque cuando Jesús resucitó, Él les preguntó a sus apóstoles, ¿tienen un pescado? ¿Tienen algo de comer? Porque les dijo, un fantasma no come, pero yo quiero un pescado y pan. Miren qué hermoso el Evangelio del Señor. Nos dice palabras bien importantes para que nosotros creamos más y sintamos verdaderamente la fuerza del Señor en nuestra vida. Pero fe, tengamos fe. Dice aquí un padre de la iglesia, para que su resurrección no fuera considerada como la aparición de un fantasma, también él mismo después de la resurrección comió pez asado, dice, y un pan de miel. Lo podemos ver en Lucas 24:42 y nos lo relata San Jerónimo. Queridos hermanos, pues que la palabra de Dios pues habite en nuestro corazón. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana en la meditación del Santo Evangelio. Que el Señor nos bendiga abundantemente en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, hermanos, invitados a suscribirse, a darle like y a compartir con nuestros hermanos.